Buenos días, buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros una vez más en el programa Reino. Somos más que bendecidos, ¿verdad? Que usted se pueda conectar, unirse con nosotros en este momento que vamos a tocar un tema muy interesante, un tema de suma edificación, ¿verdad? Para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente, en la cual va a estar con nosotros, el doctor Enoel Hernández, que ya está por ahí, ¿verdad? Próximamente lo voy a traer aquí a pantalla para tener el diálogo. Así que le voy a pedir que comparta este mensaje, ¿verdad? Comparta este video con sus amistades, en su wall de Facebook y envíeselo a personas, ¿verdad? Que tengan la duda y la curiosidad o la interrogante de qué es la Trinidad, ¿verdad? Aquí vamos a aclarar pocos conceptos, no vamos a tener un seminario completo ni una clase de teología sistemática completo porque estamos 10 horas o más aquí tocando el tema, así que vamos a resumir, ¿verdad? Bastante las cosas y vamos a tocar unos textos, así que está con nosotros hoy el doctor Hernández, que estuvo la vez pasada con nosotros hablando del canon del Nuevo Testamento, así que voy a traer aquí al doctor. Así que, doctor, bendiciones, qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo está todo? Bendiciones, Luis, y gracias por la invitación que me hace nuevamente aquí compartir con tu audiencia. Nuevamente fue un gran honor estar contigo la última vez que estuvimos acá, hablando, como bien has dicho, sobre el canon. Y hoy, en el día de hoy, bien interesante, un tema que nos compete a todos y esperamos que sea de gran edificación para todas las personas. Amén, 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 amén. Así que hoy tenemos aquí, vamos a empezar con este tema de la Trinidad, que yo lo he tocado hace unos meses atrás, bien, y lo que me enfoqué fue un poco más en la parte del Antiguo Testamento. Yo le estaba contando al doctor atrás bastidores, como decimos, que me hubiera gustado hacer la especialidad en Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya que esa es el área más que me gusta, no estoy jamás y nunca, ¿verdad? La gente piensa, no, que cuando uno dice que uno le gustaría especializarse, le gusta una parte y dice que está descartando la otra. No. Es que me apasiona más en esa parte porque el doctor bien sabe que hay muchas más personas que se enfocan en el Nuevo Testamento que lo que se enfocan, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Así que voy a dejarlo con el doctor, ya que yo sé que está preparado, el doctor está sano, ¿verdad? Ya está mucho mejor, ¿verdad? Estaba pasando una situación de salud y en estos momentos me posó casi a mí, pero estamos mejor ya, gracias al Señor. Así que los voy a dejar con ustedes al doctor Hernández y aquí, ¿verdad?, en este diálogo sobre la Trinidad. Bueno, y precisamente quiero invitarte, Luis, a que tengamos ese diálogo. Tengo, perdón, esta noche un pequeño PowerPoint de unas 12 láminas más o menos para hablar sobre este concepto de la Trinidad. Y claro, entendemos que la Trinidad es una doctrina que se basa en una revelación progresiva. No la vemos tan profunda en el Antiguo Testamento como tal, sino vemos una revelación más plena en el Nuevo Testamento, recordando lo que siempre se dice por ahí, ¿verdad? De que el Antiguo Testamento es el futuro del Nuevo Testamento. En otras palabras, el Nuevo Testamento revela aquellas cosas del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento era la prenota de aquello que iba a ser revelado en el Nuevo Testamento. Y pues voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Si podemos un PowerPoint, a ver si lo tienes por ahí, Luis. Y déjeme yo ir poniéndolo poco a poco aquí como lo deseo ver. Vamos a ponerlo completo. Me dan un segundito aquí en lo que levanto el PowerPoint como tal. Y entonces comenzamos con el PowerPoint de esta noche. Yo espero que las personas, a medida que vayamos viendo este PowerPoint, pues puedan notar, y si me disculpan si estoy mirando para un lado o para el otro, y es que estoy viendo las notas que tengo acá en pantalla como tal, pero vamos a hablar en esta noche sobre la doctrina de la Trinidad y entendemos nuevamente, como acabo de mencionar, que existen versículos en el Antiguo Testamento que dan a entender un concepto de un Dios trino, pero vemos la revelación mucho más plena en el Nuevo Testamento. Recordaron nuevamente de que pues mi preparación es en la teología sistemática, soy profesor adjunto de la Universidad de Liberty en Lynchburg, Indiana, de hecho, donde estudiaste también, Luis.
Y pues allá en el programa de teología como tal, pues doy una clase de teología sistemática y algunas otras clases como una clase de introducción al Antiguo Testamento, hermenéutica di una clase y una clase de apologética. Así que pues en eso es lo que estamos haciendo. Pero bien, para compartir con ustedes, quiero hablar sobre unos conceptos completos en cuanto al aspecto de la Trinidad. Y como introducción, pues tenemos que hablar sobre el concepto de la Trinidad, donde la palabra Trinidad significa una triunidad. Dios es tres personas divinas en una esencia divina. Y esto lo vamos a explicar con mucha más profundidad porque nuevamente hay grupos que son unicitarios, hay grupos que son todavía arrianos hasta el día de hoy, como es el caso de los testigos de Jehová y los Jesús solos. Y pues tenemos que hacer esas distinciones para que se entiendan de primera base, establecer las definiciones para que no hayan confusión. Y cuando estamos hablando de la palabra Trinidad, que significa una triunidad, ¿verdad? O unidad en una pluralidad, y esta pluralidad es una pluralidad trina, hablamos de Dios es tres personas distintivas en una esencia divina. Solamente hay un solo Dios. Esencia es una, persona son tres. Por ende, en este aspecto no se comete una contradicción, porque muchas personas dicen que los que hablan de la Trinidad hablan en conceptos contradictorios, porque como Dios puede ser uno y tres. Si estamos hablando de Dios es uno en un aspecto, tres en otro aspecto, y por ende no viola la ley de la no contradicción. Y como decimos bien, Romanos capítulo 1, verso 25 nos habla de que Dios es un solo Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, nosotros decimos que adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir a las personas, sin dividir a la sustancia. En pocas palabras, la doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es absoluta y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Esto puede sonar como un concepto que viene siendo un poco complejo, pero en la teología se establece una frase que dice finitum non copax infinitum. En la teología hablamos de que aquello que es finito, o sea, nosotros no podemos mantener o comprender o captar o encerrar todo el conocimiento infinito de la persona de quien es Dios, porque precisamente tenemos la limitación de ser seres finitos. Por ende, de ahí sale la frase en teología, finitum non copax infinitum. Ahora, para hablar de este ser que es infinito, que lo hemos definido como una sola esencia y tres personas, tenemos que hablar en qué sentido existe Dios. ¿En qué sentido existe Dios? Pues mire, hoy hay personas que entienden la existencia de Dios desde una perspectiva que tenemos que aclarar. En otras palabras, cuando hablamos de la existencia de Dios, hablamos de la existencia de este ser en la cual no hacemos unas divisiones como que Dios fuese uno aquí y uno allá y uno allá y los tres los unimos para ser uno. No, no. Es que en su esencia total Dios es uno. Ahora, ¿qué se refiere a esto? Tenemos que hablar de la palabra existencia. Cuando hablamos de la palabra existencia, tenemos que hablar en su etimología. Existencia viene derivado de un prefijo ex que significa fuera o aparte y la palabra sistere que significa es estar de pies. Así que cuando algo existe es algo que está parado fuera de algo. Y esto es bien importante porque de aquí vamos a empezar a definir el concepto de cómo Dios es en forma de ser, cómo somos nosotros en relación a ese Dios y cuál es la diferencia entre esencia y persona, que es lo que generalmente confunde, perdón la redundancia, a las personas cuando van a hablar sobre la Trinidad. En otras palabras, el concepto de existencia significa que estar parado o fuera del ser. Hay un ser, una esencia, una parte. Y para existir usted tiene que estar parado, ser dependiente de ese ser. Ahora, aquí hay una característica bien importante. Cuando estamos hablando del ser de Dios, ese único ser como tal, definimos que él posee un atributo que se llama el atributo de aceidad. En otras palabras, la dependencia de la existencia de Dios procede de sí mismo.
O en otras palabras, su esencia es que Él es. Él no está en un proceso de ser o de que fue, sino que Él es. Y nuevamente utilizamos este sentido del verbo ser para hablar precisamente de el concepto de esencia. Estamos hablando de un ser que es infinito y entonces vamos a estar ahora definiendo a este ser dentro de las limitaciones de finitum non copax infinitum. Lo que caracteriza a una criatura, ¿verdad? No es ser, sino llegar a ser. Pero como sabemos que Dios no es una criatura, no podemos decir que Dios llega a ser. Entonces, ¿qué significa esto? Que o la existencia de una criatura depende o tiene que haber un ser contingente y tiene que haber un ser necesario. En el aspecto del ser, de la esencia de quién es Dios, Dios es un ser necesario porque su existencia no depende de otro. Nosotros somos seres contingentes porque nuestra existencia depende o está fuera de este ser que es eterno. Por ende, ahí nosotros nos convertimos en criaturas. Pero hay un aspecto importante sobre quién es Dios. Dios es un ser que es inmutable, pero nosotros somos mutables. En cuanto a lo que caracteriza a este ser de Dios, es que Dios es, por eso lo llamamos que Dios es un ser y nosotros somos criaturas porque nosotros dependemos nuestra existencia, ¿verdad? Precisamente existencia, ex fuera de ser, de existere, estamos parados fuera de un ser. Por ende, Dios que posee aceidad nos puede dar vida a nosotros y nuestra vida depende de Él porque en Él emana la vida, que es lo que dice la Biblia. Y nuevamente estoy tratando de hacer estos conceptos, aunque son filosóficos y teológicos, los quiero hacer de la manera más sencilla para explicar, para que ustedes vean esto. Por ende, cuando hablamos que un ser es inmutable y una criatura es mutable, implica que ese ser tiene una simplicidad. Y de hecho, eso es uno de los atributos de Dios. Dios es simple. ¿En qué? No es la suma de sus atributos, sino que cada atributo pertenece a su ser. Si cada atributo pertenece a su ser, pues Él no es más amor que justicia, ni más justicia que benignidad, sino que todos sus atributos en quien es la persona de ser son perfectos en sí mismos, por ende son inmutables y su carácter es inmutable y su esencia es inmutable. En otras palabras, no hay nada que Dios pueda hacer o que fue en algún momento y dejó de ser en el aspecto de la esencia de quién es Dios. En el caso de nosotros somos mutables, ¿por qué? Porque el hermano Luis no es el mismo hermano que acabamos de ver hace 3 segundos atrás. ¿Por qué? Porque ahora es un poco más anciano de lo que era hace 3 segundos atrás. Por ende, siempre anda la criatura en un aspecto de flux o fluido. Yo no tengo los mismos cabellos que tenía cuando tenía 18 años. ¿Por qué? Porque como criatura soy mutable. En el caso de Dios, Dios es inmutable. Así que en cuanto al Dios trino, Dios no es que sea tampoco 3 existencias, sino que lo que se utiliza para explicar el aspecto ontológico de Dios es que Dios es un ser, pero entonces se habla del aspecto económico en la cual Dios es 3 personas o lo que se conoce como 3 subsistencias. Y sub nuevamente es el prefijo sobre debajo. Istencia nuevamente viene de la palabra esencia. Pues entonces son 3 subsistencias dentro de la esencia que llamamos a Dios. Por ende, eso es bien importante entenderlo porque Dios no es que exista en 3 entidades o 3 subsistencias diferentes. También la palabra que se utilizaba era upostasis. O no es que hay 3 personas distintivas en el aspecto de que son individuales separadas la una de las otras en el ser de quién es Dios, sino que podemos hacer una distinción de personas nuevamente dentro de este ser y las conocemos como que son 3 subsistencias, 3 upostasis o lo que llamamos nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ende hablamos de una sola esencia y 3 subsistencias o lo que decimos un solo Dios y 3 personas. Recordando nuevamente que esencia es derivado de la palabra ese, que significa ser y denota un ser activo. Y subsistencia es derivado de la palabra substare,
y denota la posibilidad latente por el cual el término esencia describe a Dios como la suma total de infinitas perfecciones, y el término sustancia lo describe como el fundamento de las infinitas actividades. Y nuevamente estoy haciendo la distinción entre esencia y persona, porque luego también tenemos que entender que históricamente la palabra subsistencias se utilizaba como la palabra upostasis, y luego de upostasis se utilizó la palabra persona, que la vamos a definir un poco más. Así que para entender la diferencia entre ser y sustancia, tenemos que comprender las distinciones en la deidad que provienen de estos términos que acabamos de explicar. Los escritores griegos utilizaban el término upostasis, como ya había mencionado, en tanto que los autores latinos utilizaban el término persona y a veces utilizaban sustancia. Por ende, yo cuando hablo, por ejemplo, con muchas personas que dicen, no, pero es que ustedes confunden y ustedes tienen tres dioses, yo les digo, la clave para entender la Trinidad hasta el punto que nosotros tengamos finitum non copax infinitum es en cómo entendemos la palabra esencia y cómo entendemos la palabra persona. El problema que surge aquí es que muchas veces cuando estamos definiendo el concepto de persona en la Trinidad, las personas utilizan un concepto anacrónico de qué significa persona actualmente como un individuo separado de otro y lo aplican entonces a esa definición y no han entendido que eso no es lo que significa persona desde la perspectiva nuevamente del latín cuando se estaba definiendo la doctrina de la Trinidad. Así que hay que hacer una diferencia entre la criatura, que somos nosotros, y el ser de Dios. Y la diferencia entre los dos es que la personalidad del hombre es unipersonal. Esto es bien importante. La personalidad del hombre es unipersonal, mientras que la de Dios es tripersonal. Voy a citar al teólogo Berkhoff en estas palabras porque él expande esto un poco más. Dice lo siguiente. Cito. Ahora, la experiencia enseña que donde hay una persona también existe una esencia individual distinta. Cada persona es un individuo distinto y separado en que en la naturaleza humana está individualizada. Pero en Dios no hay tres individuos, uno junto al otro y separados uno del otro, sino solamente distinciones personales de uno mismo dentro de la esencia divina, que no es solo genérica, sino también numérica. En consecuencia, muchos prefieren hablar de tres upostasis en Dios. Tres diferentes, hay personas que utilizan la palabra modo, lo cual a mí no me gusta por el concepto del modalismo, pero Berkhoff utiliza esta palabra, y sigo en la cita, no de manifestación como enseñaba Sabelio, sino de existencia o de subsistencia. De manera más asertiva, lo expresa Calvino, por persona quiere decir entonces una subsistencia en la divina esencia, una subsistencia que en tanto se relaciona de las otras dos, se distingue de ella a causa de las propiedades incomunicables. Y eso es lo que nuevamente, tratando de comenzar a establecer un fundamento de lo que es esencia y persona, que lo vamos a expandir un poco más. Ahora, ¿cómo comprendemos este concepto? Porque se presenta una perspectiva bien compleja. Pues nuevamente tenemos que comprender lo que es la esencia de Dios plena y entender que no es una fragmentada, sino es equitativa en las tres personas. En otras palabras, cuando hablamos de esencia en las personas, la esencia es divinidad. Por ende, el Padre posee una esencia divina, el Hijo posee una esencia divina y el Espíritu Santo posee una esencia que es divina. Y estos tres, nuevamente, es lo que nosotros llamamos la upostasis dentro de esta esencia de quién es Dios. Ahora, hay tres aspectos importantes para entender esto. Tenemos que hablar de una unidad divina, de una trinidad divina y de una igualdad divina. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a comenzar definiéndolo de la siguiente manera. ¿Qué quieren decir los cristianos cuando mencionan que Dios es uno? Pues se habla de su esencia divina,
y se origina precisamente en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Elohenu Echad. Y cuando habla allí, ¿verdad? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dios en su esencia es espíritu, es un ser divino, con naturaleza divina o deidad. Y son términos que encontramos no solamente en el Shema, pero lo vemos también en el concepto de Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Hechos capítulo 17, verso 29, Romanos capítulo 1, verso 20, Colosenses capítulo 2, verso 9. O sea, hay en el ser divino una sola esencia, indivisible, una ousia en griego, que significa esencia. Es decir, Dios es uno en la esencia de su ser o en su naturaleza constitucional. Algunos de los padres primitivos de la iglesia usaron el término substancia como sinónimo de esencia, pero los escritores posteriores evitaron utilizar la palabra sustancia en atención al hecho de que la iglesia latina, ¿verdad?, utilizaba substancia como una traducción de hipostasis y también utilizaban otras palabras como el de persona. En el presente, pues se utiliza la palabra substancia y esencia indistintivamente, pero la realidad del caso, cuando se está definiendo a la Trinidad, hay que entender de dónde viene uno y la otra, hasta la etimología de las palabras. Ahora, ¿qué quieren decir los cristianos cuando mencionan que Dios es uno? Pues recuerden esa palabra en el Shema, Echad, uno, ¿verdad? Oye Israel, Señor tu Dios, uno es. Pero cuando habla de uno, no habla de un concepto uno unicitario. Echad es en hebreo. Y cuando vemos el concepto de Echad, lo vemos, por ejemplo, en el matrimonio, lo vemos en un racimo de uva y lo vemos en Israel. ¿A qué me refiero? Cuando en el libro de Génesis el Señor dice, y dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y estos dos serán uno, utiliza la palabra Echad. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una unidad en una pluralidad, porque tenemos dos personas en una sola esencia, la esencia del matrimonio. Cuando también se habla en el libro de Génesis o en el libro de Éxodo, que se habla de racimo de uvas, se habla de un solo racimo, un ejod de uvas, pero compuesto de ¿qué? Una pluralidad de uvas. También se utiliza la palabra ejod en el Antiguo Testamento no como un concepto unicitario, sino dentro de una unidad en una pluralidad. El pueblo de Israel, ¿verdad? Israel es ejod, Israel es uno. Y cuando nosotros hablamos de uno, pues hablamos de Dios en esencia o hablamos de una unidad en la pluralidad. Y eso es lo que hablamos aquí. Sí, hablamos de la unidad en la pluralidad porque en Romanos 1:25 hablamos de un solo creador. Dios es uno en esencia, tres en persona. Y nuevamente el concepto de esencia y persona como lo estábamos explicando al principio. Ahora, lo que es algo en su esencia, ¿verdad? El concepto de persona hace referencia a un concepto que no debe ser anacrónico como mencioné anteriormente. Es decir, se debe interpretar el concepto de persona en la base del aspecto histórico-cultural cuando se estaba comenzando a definir esta doctrina. En la antigua época de Roma o Grecia, y esto es bien importante para entender la diferencia entre personas, ¿verdad? Existía el concepto de la comedia y la tragedia. Entonces, ¿qué sucede? El concepto de la tragedia y la comedia se especificaba directamente por las máscaras que una persona llevaba a cabo en el teatro, que lo comentamos una vez mientras estábamos dialogando la última vez que estuvimos aquí. Un solo individuo utilizaba dos prosopón, dos máscaras, la máscara de comedia y la máscara de tragedia. Por ende, un individuo interpreta estas dos máscaras y se decía que era un actor actuando en dos personas. Así que vemos la esencia, el actor, y vemos personas refiriéndose a estas máscaras como se presentaban en las tragedias o en las comedias griegas y romanas. Ese concepto es adaptado ahora y se establece que tenemos una esencia y tres personas. Nuevamente, no lo estoy hablando desde el aspecto que viene siendo pagano,
sino estoy hablando del aspecto de cómo se comienza a definir para comprender el aspecto de persona. Es un individuo con dos máscaras que representan una persona de comedia y una persona de tragedia. Por ende, usted dice, ¿y cuántas personas hay allí? Hay una sola persona. Perdón, ¿cuántos individuos hay allí? Hay un solo individuo. ¿Cuántas personas está representando? Está representando dos personas. Por ende, tenemos uno en una categoría, dos en otra categoría. Por ende, tenemos uno en esencia como Dios, tres en persona en sus hipostasis o subsistencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos entonces de la Trinidad, tenemos que hablar también de una unidad divina. En términos teológicos, cuando decimos que Dios es uno, lo que significa es que todo lo que es común del Padre es común en el Hijo y es común en el Espíritu Santo. ¿En qué? En el aspecto de esencia. Son elementos que esenciales o necesarios de cada uno. Lo vemos en Juan 4:24, Hebreos 17:29, Romanos 1:20, Colosenses 2:9. ¿Por qué? Porque esta unidad es una unidad simple también, que es un aspecto también de qué es la Trinidad o quién es la esencia de Dios. La simplicidad de Dios es un concepto que nos explica que Dios no es la suma de sus atributos, ni tampoco la mezcla de partes indivisibles. Dios es indivisible en todos sus atributos y esos atributos están trabajando perfectamente todo el tiempo, interdependientes, así que Él es unificado perfectamente en su esencia, que es lo que estábamos hablando inicialmente desde el comienzo. Ahora, hablamos de una unidad divina, pero también tenemos que hablar del concepto de una Trinidad divina. Y este concepto de la Trinidad divina, tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el concepto de la Gran Comisión, que se habla de que ir y hacer discípulos bautizándolos en nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante entender que en griego ese pasaje se le atribuye un artículo definido a cada una de las personas que están allí. Por ende, el nombre, que es el nombre que quizás Berkov menciona que es el libro ya, el nombre Yahweh, atribuye al Padre, se le atribuye al Hijo y se le atribuye al Espíritu Santo. Hablando de la esencia de Dios, el aspecto divino es el Padre, el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino. Así que esto es un ejemplo de muchos ejemplos que tenemos en la Biblia sobre el concepto de el aspecto trino, que tenemos tres personas en una sola esencia. Y este nombre nuevamente singular. O sea que los seguidores de Jesús iban de bautizar a sus discípulos en el nombre, no en los nombres. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas toman este texto para aclarar el concepto y piensan que está hablando no solamente de la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Eso es parte de lo que implica eso. Pero en su construcción gramatical tenemos que entender que aquí se le está atribuyendo un nombre, que es un nombre divino, tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Estos tres comparten ese nombre y esa autoridad. Y eso es uno de los ejemplos que encontramos nuevamente ahí. Ahora, aparte de la Trinidad, tenemos, por ejemplo, también el caso del bautismo, donde tenemos tres personas en una sola esencia, representativas nuevamente en el Padre que habla, el Hijo que está presente en el bautismo y el Espíritu Santo que desciende, y así otros conceptos más que podemos quizás dialogar más adelante a medida que vayamos encontrando más versículos bíblicos, ¿verdad? Bueno, no quiero extenuar la explicación de la Trinidad, simplemente quiero dar una introducción. Pero finalmente hablamos de una unidad divina, hablamos de una Trinidad divina, pero tenemos que hablar de una igualdad divina. El concepto de la igualdad divina descansa en el concepto teológico llamado pericoresis. La pericoresis es un concepto teológico que define la unión de las personas en la Trinidad. Este concepto se definió en el Concilio de Florencia para explicar la igualdad divina en la Trinidad. En otras palabras, este concepto define que cada persona no es una parte de un todo dividido, sino que es toda la divinidad. Es decir, que existe una unión de pensamiento, de voluntad,
y de emociones que son. Bueno, aquí pasó algo. Se, se fue el doctor Enoch Hernández. Espero que prontamente se conecte nuevamente con nosotros, ¿verdad? Como estamos escuchando, el doctor estaba hablando ahora de lo que se conoce, el concepto teológico se llama pericoresis, que es la relación que hay de estas tres personas en la Trinidad, ¿verdad? Quiero darle un resumen, ¿verdad? Ya que entró el doctor, está aquí, déjame ver, está aquí el doctor, está, vamos a ponerlo rápidamente, estaba dándole doctor ahí un mini resumen de lo que llegaba, un mini resumen de lo que estaba llegando, de que es bien importante que entiendan esto. Cuando hablamos de la Trinidad, lo que explicó el doctor al principio, un ser en tres personas, ¿verdad? Es mayormente lo que hoy en día en Latinoamérica se conoce, ¿verdad? También las apostasis, como decía también el doctor. Pero es bien importante que entendamos esto, porque cuando nos dicen a nosotros que estamos entrando en una contradicción, no estamos entrando en una contradicción, porque cae en lo que sería la ley de no contradicción. Porque yo no estoy diciendo que Dios es un ser en tres seres. Escuche bien lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que Dios es una persona en tres personas, no. Estamos diciendo que es un ser, uno en esencia, en tres personas o en tres subsistencias. Entonces, ahí esto cae en lo que no sé, esto sería lo que cae la ley de no contradicción. Ahora, otra mención que puedo decir es, como decía San Agustín, decía antes, si comprendéis non es Deus, si comprendes no es Dios. Ahí tenemos que entender algo, nuestra mente, como está hablando el doctor del concepto infinitum, tenemos que entender que nuestra mente finita no va a entender la trascendencia infinita de nuestro Dios. Jamás y nunca nuestra mente infinita va a captar la trascendencia de nuestro Dios. ¿Qué nosotros podemos saber de la Trinidad? Estas cosas básicas que Dios nos ha revelado a través de su palabra, que podemos entender y que podemos tratar de conceptualizar, y que el Señor, porque como vemos, la doctrina de la Trinidad ha tenido una evolución en esos tiempos, que empezó bien simple en un vocabulario, y ahora tenemos un vocabulario más amplio, que ahora hay hasta que hay diferentes perspectivas dentro de la Trinidad que no son herejías, son conceptos bien importantes. Por ejemplo, está la Trinidad económica, la eterna subordinación del Hijo. Hay unos que no creen en la eterna subordinación del Hijo, como lo es el doctor James White, que aún así él es un trinitario, que por cierto, aunque él no cree en la eterna subordinación del Hijo, yo tengo el libro de The Forgotten Trinity aquí, que el doctor tiene la Trinidad olvidada. Así que cuando usted está hablando, tenemos que empezar por esta parte importante y principal, porque no queremos que usted vaya a tratar de hacer ejemplos, porque es difícil, es casi imposible hacer una analogía de la Trinidad. Porque el doctor sabe que el ejemplo que lo utilizó ahora de las máscaras es algo que se puede, es lo más, de las cosas más parecidas que podemos decir, pero no podemos elaborar mucho, porque si lo elaboramos mucho, quedamos en modalismo. Entonces hay que entender que los ejemplos que estamos usando tenemos que usar un canto de aquí y un canto de acá, porque es mejor definir lo que es Trinidad a través de un ejemplo, porque estamos hablando de un ser trascendental. Así que, y en esta parte de la pericoresis me gusta, porque ese fue el trabajo que yo envié para que me aceptaran en el PhD. Así que los voy a dejar con el doctor Enoch Hernández para que explique esa parte de la pericoresis. No sé exactamente dónde me quedé, porque yo seguía hablando, no me había percatado que había salido de la programación como tal. No sé si fue que comencé a hablar. Vamos a hacer algo. Yo comienzo desde el principio y hablando sobre esa igualdad. ¿Cómo se expresa la igualdad? Y el concepto de igualdad divina, pues nuevamente, como estaba mencionando, descansa en el concepto teológico llamado pericoresis. La pericoresis, pues, es un concepto teológico
que define la unión de las personas en la Trinidad. Y esto pues se define en el Concilio de Florencia para explicar la igualdad de las personas en la Divina Trinidad. Este concepto define que cada persona no es la parte distintiva, dividida de la divinidad. Es decir, que existe por separación y luego se viene a ser unificado. Sino el concepto de pericoresis lo que nos explica a nosotros es que existe una unión de pensamiento, de voluntad y emociones que son precisamente los atributos de lo que viene siendo una persona. Una persona se define como un ser que posee pensamiento, voluntad y emoción. Por ende, cada una de las personas de la Trinidad tiene un pensamiento, tiene una voluntad y tiene emociones. Pero el concepto de pericoresis lo que define es que el pensamiento del Padre está en unión y en coordinación con el pensamiento del Hijo y del Espíritu Santo. Que la voluntad del Hijo está unida, subordinada y es equitativa a la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Y que las emociones del Espíritu Santo son aquellas que son representadas también dentro de la esencia del Hijo y del Padre. Por ende, hay una unión absoluta de pensamiento, voluntad y emociones en estas tres personas dentro del ser que llamamos Dios, y esta unión de pensamiento, voluntad y emociones es lo que conocemos con el concepto de pericoresis. O sea que las tres personas sostienen estos conceptos en igualdad y no hay un choque entre uno y el otro. Por ende, cuando hablamos de las operaciones ad intra y ad extra, hay una comunión entre las tres personas porque este ser no es un ser bipolar. Cada uno de ellos, ¿verdad? Tienen una voluntad, un pensamiento, unas emociones, pero están unificados por este concepto de pericoresis. En otras palabras, cuando hablamos de una operación ad extra y ad intra, la operación ad extra es aquella operación que, perdonando la redundancia, opera aparte de la Trinidad o afuera de la Trinidad, si pudiésemos llamarlo de esa manera, es decir, aquella obra que se inicia en la mente y la voluntad del ser de Dios, ¿verdad? Aunque esa voluntad nace ad intra, pero es ejecutada aparte de sí mismo en una forma ad extra. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el plan de la redención de la humanidad. En una operación ad intra, el Padre dice, hay que traer la salvación al mundo. El Hijo dice, yo lo llevo a cabo, y el Espíritu Santo nuevamente se une en ese aspecto. Pues en la operación ad intra, los tres están encargados del concepto de la redención del hombre y se lleva la operación ad extra por medio de que el Padre envía al Hijo, el Hijo muere en la cruz y el Espíritu Santo entonces ahora lleva ese mensaje a todo el mundo. Por ende, tenemos dentro de la igualdad divina, hay pericoresis para que se ejecute una operación ad intra y una operación ad extra en la esencia de quien es Dios. En otras palabras, una operación ad intra es aquella operación que es interna del ser divino, que no termina sobre la criatura o sus operaciones personales, que son ejecutadas por las tres personas juntas en una sola mente y son comunicables entre sí. Un ejemplo de una operación ad intra. La generación es un acto solamente del Padre. La filiación pertenece al Hijo exclusivamente y la procesión puede atribuirse solamente al Espíritu Santo. Como ópera ad intra, estos trabajos se distinguen de la ópera ad extra, que son aquellas actividades resultado por medio de los cuales la Trinidad se manifiesta a la creación. Y esto, en pocas palabras, viene siendo un pequeño resumen o una introducción al concepto de la Trinidad. Y nuevamente, haciendo un resumen, tenemos que comprender que esto es una teoría, una doctrina que comenzó como una teoría que fue desarrollada nuevamente y explicada por Tertuliano. Desarrolló primeramente el término Trinidad. Luego lo vemos en el concilio de Éfeso, en el concilio de Constantinopla, en el concilio de Nicea. Estos concilios van nuevamente definiendo la doctrina como tal,
hasta que llegamos a nuestros días y vemos entonces una revelación lógica de cómo nosotros, finitum non copax infinitum, podemos tratar de comprender a la persona de Dios. Y esto, pues nuevamente, como digo, son meramente una introducción al concepto de la Trinidad. Ahora, existe un sinnúmero de versículos bíblicos en la cual nosotros nos nutrimos para sacar este concepto de la Trinidad. Hablamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando utilizamos la palabra Elohim. Elohim en hebreo es una palabra en plural, aunque puede decir y entenderse que está hablando del Dios más grande o el diosote dentro de los dioses, no se puede negar que Elohim es una palabra en plural, por ende son dioses de dioses. Así que el concepto como tal en el Antiguo Testamento estamos hablando de sí, de una unidad en una pluralidad. No podemos decir, esto también viene siendo una interpretación anacrónica, como lo hace, por ejemplo, Carlos Riley en su libro de Teología Sistemática, que utilizar la palabra Elohim es el usuario de un plural mayéstico, hablando de una divinidad en su excelsior como un rey frente a una corte. No necesariamente, pero sí por lo menos podemos atribuir el concepto de que es una pluralidad dentro del concepto en la Biblia. Cuando hablamos también, por ejemplo, en el caso del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento muchas veces se expresa como la persona de Dios, pero también se hace una distinción. Bercón no menciona y nos dice lo siguiente. Se refiere al ángel de Jehová a quien por una parte se le identifica como Jehová y por otra se le distingue de él. Y él trae a referencia a Génesis capítulo 16, versos 7 al 13, Génesis 18, versos 1 al 21, Génesis 19, del 1 al 28, y Malaquías capítulo 3, verso 1. Y también en los pasajes en que se personifica la palabra o la sabiduría de Dios, como el Salmo 33, 4 y 6. Y nos menciona más de una persona en el Salmo 33, 6. Así que ese concepto sí lo vemos en el Antiguo Testamento, entendiendo de que hay un ser divino, una sola esencia indivisible, una sola usia, ¿verdad? En la persona o en la esencia de quien es Dios. Lo vemos refiriendo en el Antiguo Testamento y lo vemos también en el concepto del Nuevo Testamento. Y no sé, quisiera darte tiempo para tener un diálogo y no que se siga convirtiendo en un monólogo en esta noche. No, tranquilo, tranquilo, me gusta. Sabe que, por favor, le pido, ¿verdad? A todas personas, a ver, vamos a seguir un poco más con el diálogo. Vayan a la página del doctor Enoel Hernández, suscríbase, ¿verdad? Apoya ese ministerio, que yo soy de una persona que cada vez que él da el like, yo trato de conectarme la mayor vez de los tiempos para compartir y dialogar con él. Y es muy bueno, para que usted aprenda, ¿verdad? Conceptos teológicos, ¿verdad? Y no deje que la gente le meta un embuste, sino que usted aprenda y esté preparado, ¿verdad? Para cuando alguien le diga algo que es una herejía o es un error. Y esto es bien importante. Hoy al doctor y a mí nos une una doctrina y un concepto esencial del cristianismo. Esto no es una doctrina o una perspectiva teológica que podemos decir secundaria o terciaria o de tercer rango, podemos decir. No, estamos hablando de que el cristianismo se basa en este entendimiento de la Trinidad. Si usted niega la Trinidad, usted no es cristiano. Es así de sencillo, hermano. Yo no puedo disfrazarlo. El que cree en la Trinidad es mi hermano y el que no cree en la Trinidad, pues no es mi hermano. Así de sencillo a decirlo. Así que estamos aquí discutiendo un tema esencial, un tema muy importante para el cristianismo. Y yo lo que quiero tocar ahora rápido por encima para tener este diálogo con el doctor es que es bien importante porque muchas veces a nosotros nos han dicho de que eso del concepto trinitario, eso es algo, un invento romano y pagano. Les quiero decir, y cuando dicen que la palabra Trinidad no está, pues, tienes razón, la palabra Trinidad no está, pero el concepto, la explicación, el concepto teológico está plasmado desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora,
que se creó este término y Trinidad para poder explicar lo que estamos hablando, pues sí, así como el vocabulario ha evolucionado, porque sigue evolucionando el vocabulario, así se ha evolucionado esta palabra que nosotros conocemos como Trinidad. Y para que sepa, no hay ninguna religión antigua y moderna que tenga el concepto de un Dios en tres personas, una triunidad. El cristianismo, el judeocristianismo, lo voy a decir así, el judeocristianismo es la única religión que tiene este concepto. ¿Y por qué digo judeocristianismo? Porque ya desde el segundo templo había algunos judíos rabínicos que entendían que no solamente había una figura de Yahweh, sino que había de 2 a 3 figuras de Yahweh, que aquí voy a mencionar al doctor Benjamin Summers, de estudios judaicos, de cómo él, siendo judío, desmiente a los mismos judíos y paganos que tratan de ridiculizar la Trinidad cuando él mismo dice que la Trinidad está plasmada en la Biblia. Hay que entender también que hay un concepto monoteísta que no es particular en muchas religiones semíticas. En el aspecto, por ejemplo, de los mismos egipcios, había el concepto politeísta como tal, y no existe un concepto monoteísta absoluto como trae el judaísmo más, mucho posterior. En el caso, si no me equivoco, mencionaste a Michael Heiser anteriormente, y él es de la idea o la perspectiva de que inicialmente en el judaísmo habían estas raíces precisamente de culturas semíticas para expresar el concepto de una pluralidad, pero que se viene elaborando el concepto monoteísta hasta llegar al momento donde se revela en el Nuevo Testamento de que ya es una contraposición absoluta a todas estas religiones de Oriente para hablar de un monoteísmo absoluto. Sin embargo, aunque hablamos de un monoteísmo absoluto, no hablamos de un unicitarismo pleno, sino hablamos de un concepto unitario y una pluralidad en una sola esencia. Y eso nuevamente estriba la diferencia del judaísmo y las culturas paganas en las que se divisaban. Sí, y lo que dice el doctor, bien importante, ¿verdad? Este concepto que nosotros tenemos monoteísta, ¿verdad? Y esta pluralidad no se debe confundir que usted es un politeísta. No, hermano, usted es monoteísta. Usted cree que Dios es uno. Como dice la Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Como dijo el doctor, le explicó el doctor, y como explica el doctor Michael Brown, la palabra Echad. La palabra Echad habla de una pluralidad en la unidad, o una complejidad en la unidad. Cuando hablamos de la palabra complejidad, no lo quiero utilizar en el término de los que quieren que haya una divinidad compleja, en contrario a una simplicidad divina, divine simplicity. En eso, ¿verdad? En ese término de complejidad no se está utilizando, se está utilizando de que no necesariamente el uno que se refiere ahí es una persona. O sea, que puede haber una pluralidad para hacer eso. Cuando se refirió el doctor, ¿verdad? El texto de Génesis, cuando dejará a su padre y a su madre y se unirá Ejad, y serán una sola, y serán Ejad, serán uno solo. Ahora, de hecho, hay un concepto también muy importante para entender esto, y es que cuando vemos en la creación, que es el efecto de la voluntad de Dios, si el efecto tiene los elementos de una pluralidad y una unidad, tenemos que hablar entonces de una primera causa que tenga esos elementos que producen en el efecto ese concepto. Y para entender esto más bien, mire, el efecto, por ejemplo, de la música como tal. Dentro de la música tenemos unidad en la pluralidad. Pero si decimos entonces, ¿de dónde viene eso? Eso tiene que tener un antecedente, porque nuevamente no podemos tener un antecedente de efectos ad infinitum, porque no tendríamos la esencia del momento actual. Por ende, exacto, tiene que haber, y esto precisamente llega al argumento de San Agustín y los argumentos tomistas también sobre la existencia de Dios, de que nuevamente si el efecto produce o el efecto contiene elementos distintivos a sí mismo, tenemos que dar un génesis a esos elementos. Me van a disculpar porque me voy a mover, voy a buscar una guitarra para presentar esto de una manera más
más explícita. Denme un segundito. No se va. El doctor va a buscar una guitarra, nos va a tocar un cántico ahí. No vamos a cantar, pero este concepto de pluralidad en la unidad. Por ende, podemos tener un sonido distintivo. Podemos tener otro sonido diferente y distintivo. Y podemos tener otro sonido diferente y distintivo. Pero cuando hablamos de acordes, son unos sonidos individuales que se manifiestan en un solo sonido. Por ende, tenemos una pluralidad de sonidos en una unidad, aunque son independientes cada una de las cuerdas, el sonido que escuchamos es uno. Por ende, muchas personas mencionan y dicen que es ilógico el concepto de la Trinidad porque no podemos tener tres en uno. Sin embargo, en muchos aspectos, en el efecto, en la creación, vemos precisamente una unidad en una pluralidad. Y en el caso más sencillo que yo puedo explicar, que es una forma visual, son los acordes. Un acorde es una pluralidad de sonidos en una unidad de un solo sonido. Y en ese sentido, pues podemos explicar de que si el efecto tenemos esos elementos, tenemos que tener un génesis de esos elementos, y ese génesis pues es precisamente la persona de Dios. Por ende, toda la realidad, todo lo que conocemos procede precisamente de Dios. Yes. Y ahí me gustó que estabas tocando esa parte, ¿verdad? De procede, y mencionaste ahorita a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Ya a San Agustín, cuando estabas hablando sobre ese concepto, ¿verdad? Que yo estaba hablando de un infinitum. Cuando se habla de la pericoresis, ¿verdad? O de la eterna subordinación del Hijo, hay dos posturas que son ortodoxas y hay dos posturas que son herégicas. Las dos posturas ortodoxas es la aeteológica y la económica. ¿Cuál es la aeteológica? Para algunos puede sonar chocante, pero esto los padres de la iglesia, desde el principio de la iglesia, se ha tocado este tema, y es que el Padre es la causa del Hijo y del Espíritu Santo. Pero escuche bien lo que vamos a hablar ahora. No es una causa de que el Hijo tuvo un comienzo y el Espíritu Santo tuvo un comienzo, no. Eternamente. Él es la causa eternamente. ¿Cómo Santo Tomás lo explicaba? Por ejemplo, él decía de que si un hombre está haciendo eternamente un círculo en la arena, el círculo en la arena es eterno. No tiene un comienzo, porque la persona está haciendo un círculo en la arena eternamente. O sea, a ese se quiere referir. O sea, eternamente el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, ahí no es una herejía. Y la otra parte es la económica, que yo lo toqué en un live que estuve con el doctor por Instagram, que lo toqué bien breve, que estaba hablando de que la económica es que el Hijo eternamente sometió su voluntad al Padre. ¿Sabes? Los tres son iguales en esencia, no hay uno menor ni uno mayor, sino que el Hijo desde la eternidad sometió su voluntad y le dijo, yo hago lo que tú digas. Y el Espíritu Santo dijo, yo hago lo que ustedes dos digan. En otras palabras, eso es lo que podemos decir, y lo vemos plasmado en las Escrituras. Así que esos dos conceptos, esas dos perspectivas, si usted lee alguna de esas dos, son ortodoxas. Por eso, ¿verdad? Como le estaba diciendo, hay diferentes formas de ver esta perspectiva trinitaria y de la pericoresis, que es ortodoxa, y cada vez más podemos ver quizás uno que otro cuando uno lee los padres de la iglesia, uno va indagando más, puede ver estas perspectivas. Así que se las quería mencionar, ¿verdad? Para que tengan y puedan escuchar y leer, ¿verdad? Que cuando una persona le diga a usted que proviene eternamente del Padre, o el Padre es la causa eternamente del Padre, le digo, vas un hereje. No. Póngalo con calma, escucha lo que está diciendo. Está diciendo que el Hijo no tiene el comienzo, no es una criatura, no, es coeterno con el Señor, ¿verdad? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con eterno. Ahora, de hecho, perdóname que te interrumpa. Ese aspecto es bien importante porque hablamos de la ontología de la Trinidad y la economía de la Trinidad. Cuando hablamos de la ontología de la Trinidad es bien importante para aspectos cristológicos. Hay aspectos también mariológicos, que pudiésemos decirlo así, aún dentro del protestantismo, como por ejemplo el nacimiento virginal,
habla de María, ¿verdad? Y las personas utilizan el término Theotokos como madre de Dios, pero desde su aspecto ontológico, María no es la madre de Dios, porque la ontología del ser de Dios es imposible porque nadie precede a Dios, pero en el aspecto económico, ella es la madre de la segunda persona de la Trinidad, en la cual económicamente es Dios. Hablando nuevamente de la distinción que estábamos haciendo de esencia y persona. Por ende, entender Yes. la ontología, la Trinidad ontológica y la Trinidad económica nos abre nosotros paso para poder definir otros conceptos teológicos como el nacimiento virginal. Yes. Bien importante, ¿verdad? Lo que estaba mencionando ahí el doctor. Cuando se habla de María, Madre de Dios, esa palabra Theotokos, si lo utilizamos como lo estaban utilizando aquellos primeros cristianos, estaban utilizando en esa forma para combatir las herejías que estaban en ese momento, ¿verdad? Ahora, no decimos María, Madre de Dios en el término ontológico, jamás y nunca. Ella es Madre de Dios. En el concepto económico de la segunda persona de la Trinidad, porque él obtuvo esa naturaleza humana, podemos decir, es Madre de Dios en ese aspecto, pero no podemos llegar a generalizar a tal nivel de que después lo convirtamos en una herejía o hasta una idolatría. Ahí, bien importante. Lo que quiero mencionar, sí, sí, doctor. No, era quizás para volver al concepto del eterno engendramiento del Hijo, haciendo base y alusión nuevamente al Salmo capítulo 2, verso 7, que ahí vemos una operación ad intra del concepto de la eternidad o la engendramiento eterno del Hijo. Y pues nuevamente me gusta Berkov porque Berkov lo explica de la siguiente manera. La generación eterna del Hijo, él implica y dice, es la propiedad del Hijo en ser eternamente engendrado del Padre, lo que brevemente se llama la filiación. Y participa con el Padre en la expiración del Espíritu Santo. La doctrina de la generación del Hijo está sugerida por la presentación bíblica de la primera y segunda persona de la Trinidad, que permanecen en la relación del Padre y del Hijo recíprocamente. No solamente sugieren los nombres Padre e Hijo, la generación del segundo por el primero, sino que el Hijo también repetidamente recibe el nombre de unigénito en Juan capítulo 1, 14, 18, Juan 3, 16, y en relación a la generación del Hijo, hay varias particularidades que merecen la insistencia. Es un acto necesario de Dios, eso es como primera parte. Es un acto eterno del Padre, es un acto necesario del Padre, y es una subordinación eterna del Hijo, y se trata de una generación de subsistencia personal más bien que de la esencia divina del Hijo. Y esa última es la más importante y la voy a repetir. Se trata de una generación de subsistencia personal más bien que de la esencia divina del Hijo. Yes, yes. Y ahora quiero leer esto para que aquellas personas, ¿verdad? Piensen que esto es un desarrollo tardío, que eso nunca jamás en la vida, en el Antiguo Testamento, nunca jamás en la vida un judío o nunca jamás en la vida podía aparecerse por la mente. Y le voy a leer lo que dice el doctor Benjamin Summers cuando habla de que los judíos se burlan del cristianismo debido a que la Trinidad es algo pagano y es un invento, cuando en realidad eso cae en el contexto judaico del tiempo sobre las figuras, y eso no hay ningún problema en creer en esa naturaleza de Dios. Y cito al doctor Benjamin Summers. De hecho, decir que tres es Dios, diablos. La cabala, el misticismo judío va más allá. Dicen que Dios, que 10 es uno. El Zohar dice que 10 es uno. En realidad, cierta parte de la cabala dicen que dentro de cada una de las 10 esferas hay 10 esferas dentro de ella, de modo que hay 100 esferas. Estamos llevando esto mucho más lejos que los cristianos. Una de las conclusiones a las que llegué, para mi sorpresa, cuando terminé este libro, Los cuerpos de Dios y el mundo antiguo de Israel, es que los judíos no tenemos ninguna objeción teológica a la Trinidad. Los judíos durante siglos nos hemos opuesto a la Trinidad, las hemos etiquetado como paganas, hemos dicho, bueno, eso está claro. Allí se puede ver que el núcleo del cristianismo no sale de la Biblia hebrea, el Tanaj, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Realmente,
están siendo desleales al monoteísmo del Antiguo Testamento. En realidad, creo que esto no es cierto. Para mi sorpresa, llegué a la conclusión, algo para mi consternación. Llegué a la conclusión de que los judíos no tenemos derecho teológico a ponernos a la Trinidad. Teológicamente, creo que el modelo de la Trinidad es una idea muy antigua del cercano oriente que aparece en la Tanaj y de manera diferente también aparece en el misticismo judío. Esto es el doctor Benjamin Summers, de un judío, del doctor Benjamin Summers, que es un doctor en judaísmo. Él es judío y está diciendo estas palabras. Ahora, puedo también citarle al doctor Michael Brown cuando está hablando del Memra y del Talmud, pero yo quiero tocar unos textos rápidos porque voy a hablar de Filo, el historiador Filo. El historiador Filo, para aquellos que no sabían, vivió un siglo antes o cercano al siglo de Jesús, cercano al siglo, ¿verdad?, de Jesús. Pero antes de eso quiero leerle este texto para que ustedes vean cuáles son los pasajes prohibidos del Antiguo Testamento. Primero, Génesis 19:24. Este es el pasaje cuando habla de Sodoma y Gomorra, cuando sabemos que el Señor descendió, hubo una teofanía, ¿verdad?, que habla con Abraham y 2 ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra. Escuche bien. Dice así el texto: y Adonai de los cielos hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai. Hay 2 Adonai distintos. El Adonai de los cielos le respondió al Adonai del abajo, del que estaba abajo. Vemos eso. Ese texto es un texto para ese tiempo, era un texto prohibido que solamente los judíos podían leerlo, ¿verdad?, con un rabino al lado. ¿Por qué? Porque ya en el segundo templo, en el judaísmo el segundo templo, que es bien importante que cuando nosotros vayamos a hacer contexto, a hacer hermenéutica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, tengamos que leer un poco del tiempo del segundo templo para poder tratar, ¿verdad?, de entender la cultura que se estaba desarrollando en ese momento. Esto es de suma importancia porque ya ellos estaban entendiendo que había 2 poderes en el cielo. Por ejemplo, si vamos al libro del Rabbinic Scholar Alan Siegel, él escribió el libro que se llama Two Powers in Heaven, que se formó un boom en el mundo académico cuando estaba entrando de que la doctrina de Two Powers in Heaven era una doctrina importantísima en ese tiempo para el judaísmo, que él no entiende cómo se pudo perder a través de los tiempos esa doctrina. Eso lo dice el rabino, el scholar, el académico Alan Siegel en ese libro, ¿verdad?, The Two Powers in Heaven. Bueno, no lo vemos tampoco tan distanciado con el concepto explicado en el Nuevo Testamento, porque el mismo Señor Jesús hace alusión a un texto en el Salmo donde dice: el Señor le dijo a mi Señor. Ahí tenemos 2 Adonai también, precisamente haciendo referencia en el Antiguo Testamento. Y entonces, pues, ahí cuando los judíos lo escucharon al Señor hablando sobre eso, no entendieron tampoco. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y él hace la pregunta: ¿a qué le estaba hablando David entonces? David está hablando de 2 Adonai nuevamente. O sea que no está lejos tampoco el concepto de que no se expresa en el Nuevo. No está lejos. Y si vamos a Daniel 7, Daniel 7 es un texto de suma importancia, uno de los textos que cuando el Señor lee el Hijo del Hombre, escuche bien, cuando uno lee estos textos, cuando el Señor habla de que proseguí mirando en las visiones en Daniel 7:13, proseguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo del hombre y llegó hasta la anciana de día y lo hicieron acercarse ante él. Escuche bien. Escuche bien. Pero si lees el 9 y el 10, versos anteriores, mira lo que dice: estuve mirando hasta que fueran puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos caballos eran como la lana purísima.
Su trono era de llamas de fuego y este tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones y millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y después entra el Hijo del Hombre. ¿Y cómo entra? En las nubes. Aquí con las nubes de los cielos venía como un hijo de hombre. Ese concepto, y viene en las nubes. Después Jesús habla y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Es un concepto que solamente se le atribuye a ¿quién? A Yahweh. El venir en las nubes era un concepto divino, no un concepto de un ser humano, solamente un ser humano, era un concepto divino, ¿verdad? Hay otro texto que lo voy a mencionar por encima, que para nosotros, por nuestra cultura, vamos a decir, eso no tiene que ver, pero tenemos que ponernos con la mente hebrea de ese tiempo cuando fueron escritos estos documentos, ¿verdad? Éxodo 15:3. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Este texto le volaba la cabeza a los hebreos en ese tiempo porque decía que Yahweh es varón de guerra. En otras palabras, que Yahweh, había una figura de Yahweh que era hombre. O sea, había una figura de Yahweh que era hombre, que era una persona, tenía un aspecto que se podemos decir, tenía forma, porque, ¿verdad? Dios es espíritu, pero en la encarnación, el Hijo, el Señor se encarnó y tomó forma humana. Así que, ¿verdad? Eso lo podemos ver, así que tenemos esos textos. Y lo único que quiero decir para tener este diálogo con el doctor, ese texto de Daniel 7, doctor, de que viene como en las nubes, es un texto que nosotros los cristianos deberíamos entender de esta forma para poder defender nuestra fe cristiana, porque nos acusan, no, es que no, ese hijo de hombre solamente era un ser, el agente de Dios, el agente humano de Dios, pero este concepto de venir las nubes era un concepto que solamente se le atribuía a Yahweh. Es importante entender que no recuerdo ahora el pasaje, estoy tratando de buscarlo, que el mismo Señor utiliza ambos términos en el mismo capítulo. Utiliza el término hijo del hombre y el hijo de Dios. Pero es interesante cuál fue la respuesta de los fariseos cuando él mencionó eso. Se desgarraron sus vestiduras. ¿Por qué? Porque el concepto de blasfemia es cuando una persona se iguala al Dios Todopoderoso. Dios poderoso. Por ende, cuando Jesús dice, y el Hijo del Hombre vendrá en las nubes, las vestiduras, porque entendieron que él se estaba atribuyendo el mismo o la misma esencia de divinidad que Dios Padre. Y es interesante que en ese capítulo, no sé si es en Mateo o en Marcos, que él habla, en las primeras frases dice, y verán al Hijo de Dios sentado a la diestra, perdón, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre y al Hijo de Dios descendiendo de las nubes, aplicándoselo a él mismo, que de hecho cuando vamos entonces al Apocalipsis vemos la revelación de ese pasaje como tal, y nuevamente los fariseos entendieron que Jesús se estaba igualando. Así que dentro de una interpretación exegética en cuanto a ese término, si se hace una acusación de esa manera, tenemos que entender que una buena exégesis sí da base para entender que el término hijo de hombre e hijo de Dios no habla meramente de la humanidad y la divinidad de Jesucristo, sino son títulos que son divinos expresados bajo la esencia de quién es Dios en su trono como tal. Y eso es bien importante entenderlo, claro que sí. Yes. Eso es de suma importancia entender, ¿verdad? Porque ahí nosotros tenemos la base de que Cristo es quien dijo que es él, ¿verdad? Y cumplió estas profecías. Tanto así, ¿verdad? Para no quitarle más tiempo al doctor, no quiero quitarle un poquito más de tiempo al doctor. Es bien importante que entendamos esto, ya que la razón por la que dice el doctor que se rasgaron las vestiduras no fue porque se hizo llamar hijo de Dios, no fue porque, no, hermano, eso para ellos no era problema. Es más,
el llamarse Mesías en sí no era una blasfemia. Había muchos que se habían llamado Mesías en ese tiempo y no era blasfemia. La blasfemia fue cuando se dijo, yo estoy igual, yo estoy al nivel del Padre. O sea, cuando él dijo eso, en otras palabras, ahí fue que ellos se arrancaron las vestiduras. O sea, fue el Señor ponerse en ese estatus, ¿verdad? Y después cuando vamos a Apocalipsis, como dice el doctor, vemos la revelación completa, ¿verdad? Como diría mi pastor, el Apocalipsis es la revelación de Cristo, ¿verdad? La revelación completa de nuestro Señor Jesús. Y quiero leer esto rápidamente, lo voy a mencionar por encimita. El historiador Filo, el historiador judío Filo, reconocía un modelo trinitario en las escrituras judías. No había Nuevo Testamento, Jesús no había llegado todavía, y él reconocía un modelo trinitario. ¿En qué? En las escrituras judías. Ahora, hay que hacer una aclaración. Su forma de verlo era semiariano. Semiariano, la forma de cómo él veía el modelo trinitario. Pero de ahí, o sea, estamos diciendo que ya había un concepto de un modelo trinitario de judíos que veían esto como el historiador Filo, que veía que en la escritura judía habían tres figuras que eran Yahweh. O sea, no estamos diciendo de que no, eso se lo inventaron los cristianos, no. Ya había años antes de la llegada de nuestro Señor a la tierra, ¿verdad? Para morir y resucitar por nuestros pecados. Ya Filo, el historiador Filo, veía este modelo. A diferencia de los judíos modernos, él como antiguo decía que sí habían tres figuras de Yahweh en las escrituras judías. Dios creó a través de su palabra. A través de su palabra creó el Señor y por su espíritu. Para Filo, el logos era lo siguiente y se puede buscar en sus escritos. El primer engendrado. Lo puedes buscar en el libro On Dreams, en el libro En Sueños, en el libro 1 de Filo. ¿Quién era el logos? Escuchen bien quién era el logos para él. Gobernador y administrador de todo. Lo podemos buscar en su libro Pregunta y Respuesta de Génesis. ¿Quién era el logos? El sumo sacerdote. On Flight and Findings. En el libro On Flight and Findings. Que más era hijo de Dios y que Adán fue creado a la imagen del logos. En la creación, en el libro 40, en la parte 139. Y en la otra parte, la otra descripción que le da Filo al logos, tanto así que él sugiere que el Mesías era la encarnación del logos y no solamente un simple humano. Eso es lo que dice Filo de lo que él ve en qué, en las escrituras judías, esa figura del logos. ¿A quién se le puede parecer eso, doctor, usted? ¿A quién se le puede parecer eso? Bueno, aquí hay que tomar esto con pinzas también para que muchas personas no vayan a malinterpretar, porque precisamente el Evangelio según San Juan, Juan lo presenta desde una perspectiva en contraposición al gnosticismo, pero el Evangelio de Juan es extremadamente apologético. Y precisamente Juan utiliza el concepto del logos para diferenciarlo no solamente del logos gnóstico, sino también de este concepto de Filón del logos. Y entonces, aparte de un concepto politeísta como tal, o que se puede interpretar politeísta como tal, Juan, precisamente en la cláusula inicial de Juan 1.1, en arquei, en hologos, kai hologos, prostonteon, kai theos, en hologos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, establece como marco otro concepto monoteísta absoluto en la cual no niega una pluralidad en una unidad, porque cuando habla la segunda cláusula de Juan 1.1, habla a nosotros que el verbo estaba con Dios y se utiliza la palabra prosopón, que hay una proximidad como de cara a cara el uno con el otro y hace una distinción entre dos seres ahí en ese momento, pero está hablando nuevamente una pluralidad de seres como tal, pero una unidad en esencia, porque la tercera cláusula, nuevamente con la regla de la cópula de Cowell, nos habló a nosotros de que el logos era Dios, no que era un Dios, sino que el logo era divino, Era o el Dios. atributo divino de ese logo es precisamente
que es una esencia de él en sí mismo. Así que, pues Juan sí, Juan aparenta tener unas palabras muy cercanas a lo que Filón está estableciendo en el concepto de la filosofía y la historia, pero Juan precisamente conociendo los gnósticos y conociendo, hace una apología a favor de que del monoteísmo judeo-cristiano que ya se viene haciendo su génesis, su nacimiento precisamente en los escritos del Nuevo Testamento. Claro, como dice el doctor, ¿verdad? Y tenemos que entender que esto para ese momento tenía este sincretismo, había este sincretismo en ese momento que se mezclaban esos conceptos. Pero lo interesante es que este historiador sí tenía un semimodelo trinitario, ¿verdad? Era ariano, era semi-ariano, pero no se puede negar que había gente que tenía un modelo de que había un Yahweh, un solo Dios en tres figuras. Es lo que dice, termina diciendo, ¿verdad? Que ese un solo Yahweh terminó creando a estas otras dos figuras y se unen los tres y llegan a ser uno solo. O sea, bien, ¿verdad? Tiene esa herejía bien grande, pero recuerde, era un judío, él no era un cristiano, y todavía el Señor, la revelación de la encarnación del Hijo no se había dado, y ya había un choque de ideas en algunas personas de que, mira, yo creo que no hay una sola figura de Yahweh, yo creo que hay 2 a 3 figuras que se pueden ver en el Antiguo Testamento que se refieren a Yahweh, que son uno solo, pero hay una distinción en estas tres personas, en estas tres figuras. Así que podemos ver eso en estas personas, ¿verdad? Como lo dije, y en los documentos del judaísmo del Segundo Templo. Y es el concepto que también estaba mencionando del aspecto histórico de cómo se va formulando la doctrina, que nuevamente, recuerden, viene de un lugar donde hay muchas tribus, muchos pueblos semitas que tienen sus creencias y en cierta manera está haciendo una evolución teológica para nuevamente este pueblo de Dios distanciarlo de esos pueblos paganos. Así que puede ser que sí, hay un concepto de inicial de los conceptos trinitarios dentro de esa cultura, pero la revelación plena la vemos nuevamente. En el Antiguo Testamento comienza y la revelación plena se ve manifestada nuevamente en las cartas de Juan, en las cartas del apóstol Pablo y en las cartas de los apóstoles como tal, en esa revelación. Luego la iglesia, a través de los concilios, como bien mencioné, Nicea, y Éfeso y Florencia eventualmente también, pues nos van dando esa riqueza teológica para nosotros comprender esta persona en esencia que es Dios. Sí, voy a dos solamente cositas más, ¿verdad? Para terminar, para darle un tiempo al doctor. Y somos más que agradecidos de que el doctor esté aquí con nosotros. Es interesante que siempre cuando los unitarios, no voy a hablar de los modalistas, ¿verdad? Los unitarios quieren atacar la divinidad del Hijo para no creer en la deidad del Hijo, ¿verdad? Por consiguiente no creen en la Trinidad. Siempre atacan el reliability, la efectividad, ¿verdad? O cuán confiable es los documentos que el apóstol Juan escribió. ¿Por qué será que siempre tienen que atacar el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis? ¿Por qué siempre tiene que ser que son esos documentos que escribió Juan que atacan los unitarios? Porque no, y siempre es lo mismo. Yo he visto, o sea, yo lo he visto y me lo han dicho, porque una vez yo iba en camino a ver al hijo cuando había nacido, le iba a ver al Nico, y estaba, ¿sabes? Cuando se le mete esa molestia santa por la verdad, y a uno le digo, no, usted está mal, usted está en mejor. Yo le no en mejor, usted está en herejía, le dije. Y le expliqué y me dice, no, lo que pasa es que eso es Juan, ¿sabes? Eso es Juan y uno no puede creer lo que Juan está diciendo. Y yo, pero ven acá, ¿en qué usted se basa y me está diciendo que no puedes creerle Juan? ¿Por qué será eso, doctor? Precisamente porque Juan es el que ataca directamente ese concepto. Además, van a notar que la mayoría de las veces que se hace un ataque, ¿de quién viene? Viene de ese tipo de personas que no creen en la Trinidad y viene de teólogos liberales, al punto que muchos teólogos liberales niegan nuevamente
la inspiración de Tercera de Juan y otras cartas del apóstol Juan. Pero nuevamente, ¿por qué? Porque Juan es tan categórico, aparte de que Juan es separado dentro de los evangelios sinópticos, porque vemos un concepto de los que comparten entre sí, pero Juan fue como que escrito aparte, pero claro, es porque lleva un concepto esencial y un concepto individual que los otros evangelios no querían presentar. En Juan vemos la expresión máxima de la divinidad del Hijo. Por ende, si vamos a atacar a la divinidad del Hijo, ¿a quién vamos a atacar? A Juan. Si usted trata de eliminar la credibilidad de Juan, pues ya tiene el caso gano. Lo que no se dan cuenta ellos es que Juan es extremadamente confiable en su esencia, que aún los escritos más antiguos que poseemos, ¿de dónde son? Del Evangelio según San Juan. El papiro de Ryland es de Juan capítulo 18 y es el papiro más antiguo que tenemos. O sea que en cuanto a evidencia escritural, el Evangelio de Juan no tiene categorías comparado con otros escritos de historia clásica. Sí, yo me acuerdo que mi padre siempre decía de que el Evangelio de Juan, su cristología era demasiado alta. La cristología que tiene Juan es... Yo siempre le digo a las personas, si usted quiere aprender Biblia y quiere leer y comenzar con algunos libros, yo siempre le digo, lean la cristología del Evangelio según San Juan y la teología del libro de Romanos del apóstol Pablo. Esos dos libros, y yo incluiría Efesios también por ahí más o menos, pero por lo menos Romanos y Juan son dos libros en la cual la cristología y la teología son tratados seminales dentro del Nuevo Testamento. Yes. Hablando de Romanos, voy a después poner más adelante, ya que voy a estar dando clases en un instituto bíblico. Voy a dar la clase de Romanos y también voy a dar la clase del libro de Hechos, ¿verdad? Esto es un instituto bíblico que ellos están en proceso de acreditación. La agencia acreditadora le había pedido que dieran un año de servicio y ahora están en el proceso de acreditación y se van a acreditar, entiendo que por SHIA, que es la acreditación que tiene la Interamericana de Puerto Rico. Una buena acreditación, así que si usted estudia en ese lugar donde iba a dar clases, usted va a tener, cuando se la apruebe, usted va a tener un bachillerato, un diploma acreditado, que eso es de suma importancia, ¿verdad? Y el último que quiero terminar, para terminar esto, es el Carmen Christi, doctor. Es el himno del Carmen Christi. Creo que es muy importante. Creo que este himno es de suma importancia para uno entender, ¿verdad? Ver la Trinidad, ¿verdad? Ahí vemos al Padre y al Hijo, ¿verdad? Pero ya vemos ahí un concepto de la pluralidad en la unidad. Y es cuando vemos que dice, tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró aprovechar de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la que confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Doctor, ¿le quisiera comentar sobre eso? Sí, ese es uno de mis pasajes favoritos del Carmen Christi, nuevamente reconociendo que la iglesia desde su comienzo, cuando estaba estableciendo doctrina y teología, lo hacía con varios conceptos, lo hacía con himnos, con confesiones y precisamente con confesiones, himnos y credos. Son credos, ¿verdad? Por ejemplo, los credos más antiguos que tenemos, 1 Corintios 15, es un credo que establece la resurrección. Tenemos confesiones, nuevamente, como las que se hablan en 1 capítulo, pero sobre todo tenemos el concepto de himno. Y este es un himno que se considera uno de los himnos más antiguos, junto con el Magnífica, que se encuentra en el libro de Lucas para hablar sobre la encarnación. Pero lo importante del Carmen Christi, sobre todo, es que tiene un alto contenido teológico, reconociendo que es uno de los himnos más antiguos que tenemos plasmado. El apóstol Pablo toma una estrofa de un himno que se cantaba en el primer siglo. Y usted se imagina, cuando usted analiza el Carmen Christi, este concepto de Filipenses, capítulo 2, estos versículos, o sea, allí tenemos
la humanidad de Cristo, allí tenemos la divinidad de Cristo, tenemos la humillación, tenemos la exaltación. Es un himno que solamente la estrofa que nos brinda el apóstol Pablo nos los trae como un ejemplo de humildad, pero mire los elementos que tiene. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, en el capítulo anterior, nos está hablando de la humildad y de la unificación de pensamiento que tiene que tener la iglesia. Y está hablando de la unidad de pensamiento, lo que hablamos de la pericoresis del Padre y del Hijo, en la cual Él se humilla a sí mismo. Así que haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, y la palabra forma que utiliza ya en el griego es la palabra morfe. Y es interesante que hay dos palabras que se utilizan para hablar de forma, que son morfe y la otra palabra que utiliza, a ver si recuerdo cuál era la palabra en griego, esquema, la palabra esquema. Así que para hablar de la forma o de qué algo es, se habla de morfe y se habla de esquema. Y entonces usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues mire, de la siguiente manera. Cuando yo era un niño, ¿verdad? Yo pues tenía una forma, un esquema, ¿verdad? Cuando luego fui un joven adulto, todavía seguía siendo un hombre, pero mi esquema había cambiado. Y ahora que soy un poco más anciano, todavía sigo siendo en forma de hombre, pero mi esquema ha cambiado, en la cual soy ya más anciano. Por ende, mi morfe, mi esencia de hombre no ha cambiado. Yo cuando era niño, cuando era un adolescente y ahora que soy más anciano, pero mi esquema, mi forma cambió. ¿En qué manera? En que era un niño, un adolescente y era un anciano. Pues allí nos dice, el cual siendo en morfe de Dios, la esencia de quién es Dios, nos está hablando allí precisamente que Jesús compartía esa esencia de Dios. Y él dice que no estimó el ser igual, pero la palabra que utiliza allí es la palabra iso en griego. La palabra iso en griego es como, por ejemplo, cuando nosotros sacamos isobaras. Iso de igual, varas, habla de conceptos de presiones barométricas de la misma presión. Algo es isométrico, la misma medida, ¿verdad? Un triángulo que tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? Un triángulo isósceles. Pues nuevamente, el cual siendo iso de Dios, está hablando de una igualdad con Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y ahí tenemos el concepto de la kenosis, que habla de anonadarse, ¿verdad? Y tomó forma de siervo, y la forma de siervo, esa palabra forma, con forma que estaba ya anteriormente, que era la forma de Dios, forma de siervo, utiliza morfe para uno, esquema para otro, lo que nos habla de la humanidad. Así que el primer forma nos habla de la divinidad, la segunda forma nos habla de su humanidad, nos habla de la humillación, que es el concepto de la kenosis, y nos dice ahora a nosotros que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, humanidad, ¿verdad? Fue una muerte y muerte de cruz, lo cual es el cumplimiento precisamente del credo apostólico de que él vino conforme a las escrituras, que murió y que resucitó conforme a las escrituras. Nuevamente, en ese credo, como en ese himno como tal, todos estos conceptos teológicos, afirmando una igualdad con la divinidad, pero a la misma vez haciendo una distinción en la cual expresa precisamente los cuatro fundamentos de la cristología, que Jesús es verdaderamente y completamente humano, verdaderamente y completamente divino. Hacemos una distinción entre esas dos naturalezas, pero no hacemos una separación, en la cual entonces nos dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, murió una muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Tenemos ahora la doctrina de la exaltación del Hijo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Pero la gente dice, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y dicen, Jesús es el nombre. No, 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 no. Jesús era un nombre común. Para que en el nombre de Adón, sí, el nombre que se le da a Jesús es precisamente Señor. Por eso él dice, y el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre Adón o Adonai, que se le atribuye precisamente a Yahweh, o al nombre el tetragramatrón de la persona de Dios, en la cual aquí en Filipenses Pablo lo atribuye a la persona de Jesucristo, dándole que el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre
de Adón, de Adonai, Jesús, se doble todas las rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es ¿quién? No es que Jesús es Jesús, es que Jesús es Adón, Adonai, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pablo en un himno tan pequeño nos trae un concepto teológico que nos habla de la segunda persona de este Dios trino que estamos definiendo en esta noche. Wow, amén. Yo creo que no hubo una mejor manera de cerrar este live con esa exposición, ¿verdad?, del doctor que nos acaba de dar de Filipenses 2, del 5 al 11, conocido como el himno a Cristo, el Carmen Christi, ¿verdad? Hermoso, hermoso himno. Usted quiere ver un alto sentido teológico de Cristo, de la cristología, léase Filipenses 2, del 5 al 11, léase ese himno. Usted ve la hermosura de lo que hizo el Señor por nosotros, que aún siendo igual a Dios, se despojó de su gloria, no de su divinidad, de su gloria. Es otra cosa, es otro tema, ¿verdad?, de la kenosis. Así que es bien importante. Le damos gracias al Señor primero que nada por esta hermosa noche de estar con nosotros, ¿verdad?, y poder compartir con el doctor Enoel Hernández, una persona que ya le puedo decir es un amigo. Hemos hablado, ¿verdad?, hemos tenido diálogo, hemos tenido nuestras diferencias, pero en amor, y es hermoso, ¿verdad?, cuando podemos compartir y dialogar de estas cosas que nos unen a nosotros, ¿verdad?, para poder seguir aprendiendo más de lo que el Señor tiene para nosotros, porque la gente quiere aprender tanto y a veces quiere ver misterio. Mira, hermano, léase la Biblia. Nadie todavía ha entendido completamente la Biblia. Usted se pone a leer y el Señor le puede revelar las cosas, ¿verdad?, que usted necesita y el Señor quiere que usted sepa, ¿verdad? Pero siempre y cuando, hermano, usted tiene que, ¿verdad?, también hacer sus diligencias. Usted tiene que buscar el contexto, porque tampoco es que te vas a sentar a orar y a leerlo y después viene y tú piensas que el Señor te dijo algo y no te dijo nada y estás escuchando algo de tu mente y dices un disparate, una herejía después, más adelante. Así que el Señor, ¿verdad? Yo creo que el Señor te puede revelar lo que Él dice, pero uno tiene que también hacer su parte, ¿sabes? El Señor nos manda a nosotros a estudiar su palabra, nos manda a escudriñar su palabra, ¿verdad?, para ser varones aprobados, Así que dejé por aquí el canal del doctor Enoel Hernández, está en el chat, está corriendo abajo de este live, que lo pueden ver. Pueden entrar al youtube.com/Dr. Enoel Hernández. Allí vas a ver un sinnúmero de videos hablando de muchas cosas, hablando de teología, apologética, estudios bíblicos. Estaba dando un estudio bíblico de Efesios. Yo todavía no he podido terminar Efesios y el doctor todavía va por el primer capítulo de Efesios. Y lleva como 8 o 9 sesiones. Así que es que el libro de Efesios es hermoso. El libro de Efesios es hermoso y es muy importante. Yo una vez le había dicho al doctor que Efesios era mi favorito libro, mi favorita carta, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y después va Romanos, y el doctor me había dicho que era GB. Su favorito era Romanos y después Efesios. Así que le damos gracias. A unas últimas palabras. Recuérdense, por favor, vayan al canal del doctor Enoel Hernández, suscríbase, denle apoyo, denle like, ayuden a patrocinar este ministerio que ha sido de gran bendición para muchos de nosotros, ¿verdad? Así que, por favor, vayan para allá. Doctor, algunas últimas palabras. Luis, agradezco el tiempo que me brindas, ¿verdad?, para compartir contigo en tu canal. También agradezco que tú eres de las personas también que auspicia nuestro canal, y eso, pues estoy bien agradecido en cuanto a eso, y hemos entablado una muy bonita amistad con nuestras diferencias, claro que sí, pero en el amor de Cristo, y agradezco el tiempo, agradezco nuevamente el apoyo a nuestro canal. Si me permites también, y quisiera tomar este momento, ¿verdad?, no quiero que sea un atrevimiento, pero también damos un curso exclusivamente para damas, y es un curso de Ruth, y estudiamos a Ruth en este tipo de profundidad desde una perspectiva exegética. Hablamos de la historia, hablamos de la exegesis, hablamos de la morfología, la sintaxis, el contexto teológico, y si alguna dama está interesada nos puede escribir a cursos@bde, B de bueno, D de dedo, E de Noel, bdemin @gmail.com, perdón, cursos@bdemin.org, cursos@bdemin.org,
y pues allí pueden recibir información. Y si no se logran conectar a través de ahí, pueden escribir a mi doctor Enuel, Dr. Enuel Hernández, a gmail.com, y le invitamos a que vengan y estudien con nosotros. Así que, Luis, gracias por el tiempo y gracias por el apoyo nuevamente. Bien agradecido de haber compartido contigo en esta noche. Así que gracias para que todos vean que un carismático y un bautista reformado pueden tener un diálogo en amor y en amistad. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Que la paz y el gobierno del Señor sea con cada uno de ustedes. Y el shalom esté en su casa y en donde ustedes quieran que ustedes vayan. Bendiciones.